Estimados empresarios de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, sabemos que este tiempo ha sido difícil, que te ha costado mucho mantener tu negocio y has tenido que hacer grandes esfuerzos. Por eso creamos una línea de crédito llamada Reactivar. Con esa línea lo que queremos es que tengas un capital para reemprender ese negocio que es tu sueño y sabemos que lo necesitas sacar adelante. Por favor, comunícate con la Cámara de Comercio. En la página web vas a encontrar toda la información. Hemos buscado unas tasas preferenciales que te permitan acceder y te permitan salir de este momento difícil de la mano de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Ok, espérame, proyecto la presentación. ¿Qué pasó? ¿Qué no me está transmitiendo? Muy buenos días para todos. Mi nombre es Jesús David Escudero Sierra, consultor de la Cámara de Comercio, abogado especialista en contratación estatal, y la intención del día de hoy es compartir con ustedes el análisis realizado a la Ley de Emprendimiento. La Ley de Emprendimiento es una ley expedida por el Gobierno Nacional en la cual se establecen varias medidas en las cuales se ve un favorecimiento o un apoyo al gremio de los microempresarios y al emprendimiento en general en Colombia. Dentro de la exposición que voy a realizar el día de hoy, voy a comentar aspectos generales y los más importantes que se incluyeron en esta ley de emprendimiento. De igual manera, y para entender el centro de esta ponencia que voy a realizar, vamos a revisar cómo se determina el tamaño de las empresas, la micro, la pequeña y la mediana empresa, de acuerdo a la normatividad vigente. Vamos a analizar igualmente los incentivos establecidos a las empresas MIPYMES conforme a lo reformado o modificado por la ley de emprendimiento. Y también vamos a indicar a los participantes de esta reunión donde se pueden consultar procesos de contratación pública, presentar ejemplos de contratación y en general, y también vamos a tener unas conclusiones finales y un espacio para preguntas. Dentro de los aspectos más importantes, como ven en la presentación, los que cito en la pantalla, la reducción de cargas y trámites para emprendedores del país, con el objetivo de facilitar su creación y formalización y desarrollo, tenemos que hacer mención a que esta ley pretendió establecer unas tarifas diferenciales y simples en las cuales se van a ver beneficios para aquellas empresas que se creen, que se asocien y que se vinculen a la Cámara de Comercio, que se creen como comerciantes, ¿sí? Y también tarifas, una reducción de tarifas frente al tema relacionado con el INVIMA. Esta reducción de tarifas va a ser aplicada a las empresas MIPYMES y va a haber y se van a generar para aquellas empresas que tengan que ver con manejo de medicamentos o de registros de INVIMA, se van a tener unos alivios económicos en ese sentido. Sin embargo, esta información es información general, ya que el foco de la ponencia que estoy realizando, que voy a realizar, va a ser enfocada exclusivamente al tema de las compras públicas a la que pueden acceder todos los empresarios
y todos los emprendedores. El segundo foco importante que tiene esta ley de emprendimiento es el punto que vamos a tratar el día de hoy, las compras públicas, en las cuales podemos ver que se mejoran los incentivos que se tienen hoy día para la contratación que adelanta el Estado, en la cual tiene una preferencia por las empresas MIPYMES, y esto está enfocado con el ánimo de poder llevar a ustedes, a los microempresarios, a las pequeñas empresas y a las medianas empresas, la posibilidad de accesar a este nicho de mercado que es la contratación pública. ¿Por qué? Porque se generan varios factores favorables para ustedes, en el sentido de que van a ser factores preferentes frente a la participación o competencia que se pueda presentar en el desarrollo de un proceso licitatorio o de contratación pública. Dentro de otros aspectos que se resaltan en el tema de la ley, se encuentran los incentivos de crecimiento con la llegada de más actores al ecosistema de inversión y financiación. ¿Esto qué significa? Que se hace la modificación del Fondo Nacional de Garantías, se amplía su portafolio para garantizar que los empresarios y microempresarios y los emprendedores puedan acceder a figuras de crédito con el ánimo de que puedan desarrollar sus propósitos, su objeto social, y puedan generar un valor agregado en el desarrollo de la economía del país. También bajo este esquema de financiamiento se habla de un incentivo tributario para promover donaciones al ecosistema a través de la organización Impulsa. Otro de los factores muy importantes es la optimización de la gestión de recursos e incentivar una visión integral con el ánimo de fortalecer e Impulsa Colombia como la entidad líder en la identificación, el acompañamiento y la promoción del ecosistema emprendedor. Dentro de ello, lo que pretendió esta ley fue unificar las fuentes públicas de financiamiento, fue articular las instancias de emprendimiento y MIPYMES al Sistema Nacional de Competitividad y de Innovación, generar la identificación de actividades de Impulsa Colombia, incluyendo temas de productividad y desarrollo empresarial, el fondo del ICETEX para beneficiar a los emprendedores que hayan obtenido créditos con ellos. Y el último punto, que no es menos importante, es facilitar la apropiación del emprendimiento y la cultura emprendedora en la juventud colombiana. Con ello que se pretende, a raíz de la misión de esta ley, lo que se pretende es impulsar y sembrar la cultura desde el punto de vista más básico y de educación, que es de la educación primaria y secundaria, y también de las universidades, para que se pueda fortalecer a todos los colombianos en el sentido de conocer y poder desarrollar en el día a día, aprender a que cuando salgan a la vida laboral salgan con el ánimo de crear empresa y no con el ánimo simple de ser unos empleados más, sino de buscar generar proyectos de emprendimiento, alternativas nuevas de generación de recursos y efectivamente la creación de empresas. Estos son los factores más relevantes o los 5 ítems o hitos importantes que se pueden establecer del análisis realizado a la ley de emprendimiento. Sin embargo, el foco de esta charla el día de hoy es poder transmitir a ustedes los beneficios y los incentivos que esta ley de emprendimiento trae de cara a las compras públicas, de cara al acceso que los empresarios pueden llegar a tener frente a las compras del Estado. Cuando hablamos de las compras que hace el Estado, referimos a las que realiza cualquier entidad pública que maneje recursos públicos. Como tal, pongo ejemplos: las alcaldías, los hospitales, las universidades, las gobernaciones, los ministerios, las corporaciones regionales, poniendo como ejemplo este tipo de organizaciones, las empresas industriales y comerciales del Estado. También podemos citar allí las compras que realizan todas las empresas que prestan servicios públicos. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones de este tipo que acabo de nombrar
son entidades públicas y manejan el recurso público y por ello ustedes pueden tener acceso a la contratación pública, ¿sí? Y verse favorecidas las pequeñas, medianas y las microempresas con modificaciones que se incluyeron en esta ley, las cuales a continuación vamos a empezar a detallar. Antes de ello, para poder entender un poco más la cuestión de el favorecimiento o el apoyo, la innovación que pretende esta ley frente a las empresas MIPYMES, dentro de las cuales se clasifica la micro, la pequeña y la mediana empresa, es importante conocer o resaltar, porque yo creo que muchos de ustedes como empresarios lo tienen muy claro, el tamaño de su empresa, qué tipo de empresa es. En este sentido, lo que quise traer a colación es la clasificación que tiene el gobierno nacional sobre las empresas en Colombia. Por ello, citamos a continuación lo que indica el artículo segundo de la ley 590 del 2000, en el cual se establece cuál es el tamaño, cómo se puede clasificar o considerar el tamaño de una empresa como tal, sea micro, sea pequeña, sea mediana o sea una gran empresa. Pues en esta ley, los factores que preponderaban anteriormente era el número de trabajadores, el valor de sus ventas brutas y el valor de sus activos totales. Sin embargo, en el transcurrir del tiempo, esta ley ha venido siendo sujeto de modificación, dado obviamente el avance tecnológico, la globalización y el crecimiento y forma de operar de las organizaciones a nivel mundial. Para ello, en este orden de ideas, en la actualidad, un factor predeterminante para considerar el tamaño de una empresa es el valor de las ventas brutas anuales, lo cual vamos a ver a continuación. Asimismo, aquí lo vemos en general, y me devuelvo aquí a la diapositiva, el número total de trabajadores, el valor de ventas brutas anuales y el valor de sus activos, es como la regla general. Para considerar, digamos, los tamaños de estas empresas, vemos aquí que en el año 2004 la ley 905 entra y modifica la ley 590 del 2000, donde específicamente viene a precisar cómo es el tamaño de las organizaciones, cómo se pueden medir las organizaciones y parte de la mediana empresa, estableciendo los ítems vistos en el slide anterior, donde se citaba que el tamaño de las empresas se basaba teniendo en cuenta la planta de personal, el tema de los ajustes, del ajuste del tema de los activos, ¿sí? Y el tema de sus activos denominado en VTs, que más adelante lo vamos a tocar. Aquí, digamos, de cara a la mediana empresa es aquella que está constituida por una planta de personal que está entre 51 y 200 trabajadores. Y el total de sus activos se medía por un valor considerado entre 100.000 a 610.000 VTs. Para las pequeñas empresas se consideran como medida la planta de personal que está considerada entre 11 a 50 trabajadores y activos considerados entre 501 y menos de 5.000 salarios mínimos vigentes en su momento y hablando vigentes año a año. Y frente a las microempresas se tiene en cuenta cuál es la planta de personal cuando ésta no sea superior a 10 trabajadores y sus activos no sean inferiores a 500 salarios mínimos mensuales vigentes. Ahora bien, en la actualidad, ¿cómo se está viendo de cara a la contratación pública la cuestión de medir el tamaño de una organización? El tamaño de una organización, la medimos por las VTs de acuerdo a lo que establece la ley, el decreto 957 del 5 de junio del 2019, la cual reglamentó los artículos anteriormente mencionados. O sea,
el referente a la ley 590 y el referente a la ley 905, donde efectivamente establecía puntualmente la cuestión de la medición del tamaño de su empresa. Sin embargo, en la actualidad se está midiendo y considerando el tamaño de una organización o de una empresa por medio de sus ingresos brutos, que si bien está establecido en VTs, aquí lo que hice para esta presentación fue convertir esas VTs a valores en pesos colombianos. Entonces, para la microempresa, una microempresa se considera en el sector manufacturero, que es aquella que sus ingresos anuales fueron inferiores a 855 millones de pesos. Una pequeña empresa es aquella que tiene relevancia en que sus ingresos brutos anuales fueron, son los que están constituidos, fueron los que se percibieron entre 855 millones y 7.442 millones de pesos, para no citar la cifra puntual. Y una mediana empresa es aquella que tuvo ingresos en el año inmediatamente anterior a 7.442 e inferiores a 63.000 millones de pesos. Cuando vamos a hablar de las grandes empresas, es aquellas que bordean o superan los valores establecidos a la mediana empresa. Lo mismo podemos ver de cara a las empresas de servicios, a las empresas a las empresas de servicios y a las empresas catalogadas en el sector del comercio. Estos valores que establezco acá son los considerados al valor estimado de la VT, lo cual fue una fuente obtenida del diario La República, dado que a la fecha la resolución de la DIAN no ha publicado cuál es el valor de la VT. Sin embargo, este cálculo, que es de 36.308, es el valor de la unidad de VT, que es generado conforme pues a la partida y a la normativa que aplica la DIAN para decir cuál es el valor de una VT. Ahora bien, entrando en materia, de cara a los incentivos que trae a colación la ley de emprendimiento para las empresas MIPYMES, me voy a detener primeramente a manifestar que el incentivo que se establece en la actualidad en la normatividad de contratación pública frente a las MIPYMES no es algo nuevo, es algo que viene en el tiempo, más o menos desde el año 93, y ha venido con muchas reformas, y siempre ha tratado de traer un incentivo general y nacional para las empresas MIPYMES. Sin embargo, es muy importante resaltar que los cambios que introduce la nueva ley de emprendimiento son muy favorables en el sentido de que a las MIPYMES se les va a favorecer la participación y el acceso a la contratación pública en el sentido de permitir que las entidades públicas hagan sus compras siempre teniendo muy presente o prácticamente de la mano, teniendo en cuenta a las empresas MIPYMES. De cara al primer inciso de este slide, que refiere a la modalidad de contratación, una de las modalidades de contratación que se llama la mínima cuantía, me voy a detener estableciendo y comentando que la contratación pública en Colombia se soporta en la ley 1150 en la actualidad y en la 1150 del 2007 y la ley 80 del año 93. Cuando hablamos de la ley 1150 introdujo una actualización del mecanismo y las formas de contratación que se manejan en la actualidad. Allí se habla y se reglamenta específicamente cuáles son las modalidades de contratación que tiene el Estado para adquirir sus bienes y servicios. Dentro de ellas destacamos que se tienen los procesos de licitación pública, los procesos de selección abreviada, los procesos de consulta de concursos de méritos, los procesos de contratación directa y los procesos de contratación de mínima cuantía.
Cuando hablamos de esto, de las cuantías, referimos a que los procesos de licitación pública son procesos donde el presupuesto de las contrataciones que se estima realizar son de un gran volumen o de un gran tamaño frente al presupuesto de la entidad que está haciendo la contratación. Pongo un ejemplo, la alcaldía de Manizales va a salir a un proceso a un proceso de contratación de un servicio. Hablemos del servicio de vigilancia o hablemos del servicio de aseo o no sé, de vigilancia, aseo y cafetería, donde el presupuesto, su presupuesto puede bordear alrededor de los 100.000 millones de pesos anuales. Entonces, la licitación pública que vaya a realizar para contratar estos servicios es porque su presupuesto de contratación o el dinero que va a destinar para contratar el servicio de aseo, de vigilancia o de cafetería puede estar bordeando los 10.000 millones, 20.000 millones de pesos. Esto a manera de ejemplo, las cifras que estoy exponiendo no son cifras irreales, son cifras aquí imaginarias que estoy poniendo como ejemplo. Partiendo de esa misma base, cuando hablamos de los procesos de selección abreviada, hablamos que son aquellos que están por debajo del límite de los presupuestos en los cuales se podría contratar una licitación pública. Y cuando vamos a referir a los procesos de mínima cuantía, estamos hablando de aquellos procesos que adelanta cualquier organización pública, entidad pública o estatal, llamémoslo de esta manera como para ser más amplio, trayendo a colación el mismo ejemplo de la alcaldía de Manizales, donde la compra que va a realizar es inferior al 10% del presupuesto, es inferior al 10% del presupuesto anual de adquisiciones que tenga la alcaldía. Hablábamos de un presupuesto de 100.000 millones, estamos hablando de que todos los procesos que a manera de este ejemplo podríamos tomar para la mínima cuantía equivalen al 10%, son por debajo del 10%, es decir, procesos que salgan por menos de 1.000 millones, son de ejemplo, vuelvo e insisto, esas son de ejemplo. Es decir, que toda la contratación que se adelante la entidad bajo la figura o la modalidad de contratación que se denomina mínima cuantía, va a tener una prelación las empresas que estén catalogadas como MIPIMES. Ejemplo, va a adquirirse un computador, unos computadores y los mismos valen 50 millones de pesos. Si este rango de compra de 50 millones de pesos está catalogado para manejarse bajo un proceso de mínima cuantía, es allí donde las empresas MIPIMES van a tener un favorecimiento en el sentido de que su oferta va a ser preferida con antelación frente a las ofertas de grandes empresas o empresas que no estén catalogadas como una empresa MIPYME. Va a ser preferida esta oferta en ese sentido. ¿Y cómo se hace esto? Con la exposición y la entrada en marcha de la ley de emprendimiento, lo que tienen que hacer, las empresas, las entidades públicas, lo que van a hacer las entidades públicas es vincular en el proceso o limitar el proceso como tal a que la participación de ofertas o la entrega de ofertas sean de empresas MIPYMES específicamente. Este es un factor muy importante porque, por general, la contratación de mínima cuantía, si bien es cierto, es una contratación para valores de pronto pequeños en general, de una organización como ejemplo la alcaldía de Manizales o cualquier otra alcaldía del departamento de Caldas o de cualquier municipio del país, eh, a este tipo de contrataciones también puede llegar cualquier persona, cualquier organización que sea grande, cualquier empresa grande, un ejemplo, un IBM, un Hewlett Packard, pero no es lo mismo, digamos, un Hewlett Packard o un IBM a hablar de pronto la empresa que hace distribución y compra de computadores y venta de los mismos como un intermediario, ¿sí? En ese sentido es que aquí, con este artículo que se establece en la nueva ley de emprendimiento, se da una prelación, una preferencia, no digamos un direccionamiento, porque sería un error manifestar lo que es un direccionamiento, no,
sino es una preferencia en el ánimo de favorecer y ayudar e impulsar al emprendimiento y a las pequeñas empresas o a las empresas que están catalogadas como empresas MIPYMES. ¿Qué otro factor establecemos aquí en la ley de emprendimiento? Se pretende establecer criterios específicos para MIPYMES en el sistema de compra pública. Este punto específico refiere a que con esta emisión de ley, de esta nueva ley, el gobierno nacional tendrá que reglamentar, lo hará por medio de un decreto y lo hará en un término no muy largo. Yo creería que en un término no mayor a 6 meses o 7 meses, emitirá un decreto en el cual establezca o presente a las entidades públicas y a la Agencia Colombiana de Colombia Compra Eficiente que se establezcan criterios específicos para establecer la selección de procesos de contratación con calificación o factores específicos para las empresas MIPYMES. Esto también es un gran avance en el cual hoy día se va a permitir aún más que la participación de las empresas MIPYMES, hablemos de empresas MIPYMES, las micro, las pequeñas y las medianas empresas, van a tener la posibilidad, aquellas que hoy no lo hacen, de poder tener en el radar como un cliente o como una alternativa de venta al Estado en este sentido, porque va a ampliarse o va a garantizarse en cierta medida el acceso de las entidades, de las organizaciones catalogadas como MIPYMES a la contratación pública. Estos son factores que la verdad son bastante importantes que, como mencionaba hace un momento, si bien es cierto, la protección o el incentivo nacional en contratación pública para las empresas MIPYMES viene de tiempo atrás, aquí se está haciendo una distinción para que este incentivo sea más agresivo, sea mucho mejor para poder apoyar el fortalecimiento de las empresas, no solamente nacionales, sino del orden municipal y territorial. ¿Por qué? Porque el enfoque de esto es fortalecer las regiones, fortalecer la industria de las regiones y no permitir que se hagan conglomerados o monopolios de las grandes empresas que efectivamente ya tienen su andamiaje y que por su robustez impiden o limitan un poco a que las pequeñas organizaciones o empresas MIPYMES, algunas de ellas no puedan acceder a este mercado que es las compras públicas. Un momento, por favor. Otros de los aspectos importantes es establecer factores favorables que permitan y favorezcan a los emprendedores. Cuando refiero a los emprendedores es aquellas personas que quieren consolidar empresa, aquellas empresas que ya están consolidadas y tienen proyectos innovadores que van a generar industria, que pueden generar industria en el país. Y un factor súper, pero súper importante es el tener en cuenta a las empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. ¿Por qué se hace referencia específicamente a este aspecto? Porque anteriormente en las leyes de contratación pública, si bien es cierto, se habla de favorecer la industria nacional, a las empresas MIPYMES, no se había hablado en específico de las empresas constituidas o lideradas por mujeres. Este factor, cuando hablamos acá que está sujeto a reglamentación, es hablar a que tendrán que establecerse unas reglas al futuro, hacia el futuro, para que en los procesos de contratación esto vaya a convertirse en un factor determinante, en el cual aquellas organizaciones que sean lideradas por mujeres, donde pongo como ejemplo la microempresa en la cual la dueña de la empresa o el gerente de la empresa, pues es una mujer y es una mujer, pongámosle que es una mujer cabeza de hogar, que es una mujer víctima de violencia intrafamiliar, pues va a tener factores de prevalencia en la contratación pública.
Entonces, este es otro aspecto súper importante, súper ganador y súper para todos los empresarios en los cuales las mujeres sean las líderes de sus organizaciones. Dentro de otras cuestiones que establece la ley de emprendimiento, es crear nuevas reglas para el acceso de las MIPYMES al mercado de compras públicas. Cuando hablamos de nuevas reglas, citamos factores generales que son muy técnicos, sin embargo, los voy a comentar. En todo proceso de contratación se deben establecer documentos, varios documentos, dentro de ellos uno que se llama el análisis de sector, en el cual las entidades públicas se verán obligadas a vincular dentro de este análisis del sector cuáles son las empresas MIPYMES que pueden entrar a participar en un proceso de contratación y que estén en el ámbito o lugar de desarrollo de este contrato. Pongo un ejemplo, Manizales, un ejemplo, cambiemos de ciudad a Neira. Eh, las empresas que estén en Neira y que se requiera comprar un servicio, tiene que la alcaldía de este municipio, en un momento dado, dentro de su análisis de sector, tiene que incluir una lista, hacer una tarea adicional a la que hace en su día a día y tener en el radar cuáles son las empresas MIPYMES que están establecidas en su municipio o en su departamento, como para hacerlo un poco más amplio, con el ánimo de tenerlos en cuenta y tener estos factores considerados para el desarrollo de los procesos de contratación que pretendan adelantar, donde los mismos podrán ser limitados a MIPYMES, procesos que en el momento de su creación o apertura deben ser limitados a MIPYMES. ¿Sí? Estos son factores súper importantes a tener en cuenta para todos ustedes, empresarios, que no acceden o que no han tenido considerado al Estado como un cliente, un posible cliente y un potencial cliente en el futuro. Otro gran aspecto que quiero resaltar es que en la actualidad los procesos o las compras públicas se pueden limitar a MIPYMES y se pueden limitar a MIPYMES de acuerdo a como decía la ley, con la presentación o la manifestación de tres empresas que sean MIPYMES. Con la entrada de la ley de emprendimiento, basta con que dos proponentes que sean MIPYMES hagan la solicitud a la entidad pública que esté adelantando un proceso de contratación para que éste sea cerrado a un proceso de MIPYMES. Es decir, que cada vez más el gobierno le apunta a favorecer a las industrias de las empresas MIPYMES. Este es un factor súper especial y súper importante para todos ustedes, empresas pequeñas, medianas o microempresas que pueden tenerlo en cuenta para participar en los procesos de contratación públicas que se adelanten en los lugares donde ustedes estén ubicados o en el departamento donde tengan su domicilio contractual. Volviendo al tema de los incentivos presentados frente a a las mujeres, quiero resaltar con un aplauso realmente para el gobierno nacional en tener en cuenta esta iniciativa de incluir en todos los procesos de contratación pública. Cuando hablo todos, es refiriendo a los procesos de licitación pública, de selecciones abreviadas, de concursos de méritos y de procesos de mínima cuantía, el tener en cuenta la preferencia de tener en los factores de desempate de este tipo de procesos, considerar a la mujer cabeza de familia, las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, como un factor de desempate en aquellos procesos en los cuales se vean dos ofertas empatadas, se tiene en cuenta este factor, el cual es bastante importante. ¿Por qué? Porque esto es una muestra de interés que tiene el gobierno de apoyar a estas organizaciones en las cuales hay o una líder que es la mujer cabeza de familia o trabajadores, ¿por qué no?
que sean mujeres cabeza de familia o víctimas de la violencia intrafamiliar, porque esto no necesariamente tiene que ver con que la empresa sea constituida por una mujer y la gerente o el dueño de la empresa sea una mujer, sino también sus trabajadores. Esto es un incentivo bastante importante, es un tema que no estaba en la norma y es un tema que va a favorecer a muchísimas organizaciones que estoy seguro están constituidas por mujeres o que las mismas tienen dentro de sus trabajadores a mujeres cabeza de familia o víctimas de violencia intrafamiliar. También es de resaltar algo muy importante y es que se favorece a las organizaciones otorgando un puntaje o prefiriendo a las mismas para aquellas que tengan dentro de su nómina contratada, que por lo menos en su nómina tengan contratado a población indígena, negritudes, afrocolombianos, negritudes, afrocolombianos, raizales, palenqueras, rom o gitanas también van a tener un favorecimiento o un criterio en el caso de un empate en un proceso de contratación. Estos son hitos súper claves para la presentación y defensa en un proceso de contratación en los cuales se vean estos factores y en mi experiencia de trabajo en procesos de contratación pública, yo insto a todos ustedes a que revisen dentro de sus organizaciones estos aspectos para tenerlos muy en cuenta, porque si hoy están establecidos en la ley de emprendimiento, en el futuro, lo más seguro es que se van a tener en cuenta para generar otros beneficios para las organizaciones. Estos son ítems que empiezan a regir básicamente en la contratación desde el 31 de diciembre del 2020, el año inmediatamente que terminó, y ya están siendo motivo de aplicación en diferentes procesos de contratación que se están adelantando. Con base en todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir que la ley de emprendimiento favorece la participación de las empresas MIPYMES en los procesos de contratación y específicamente al proceso de contratación de mínima cuantía. Esta ley busca fortalecer y fortalecer con el establecimiento de reglas adicionales a las actuales que puedan favorecer a las empresas MIPYMES. También pretende consolidar futuras estadísticas, que era lo que refería a los documentos de análisis de sector, y otros ítems que no vale la pena traer a colación, que sin embargo, si algunos de ustedes pretenden o les gustaría que se los compartiera vía correo electrónico, con el mayor de los gustos lo podemos hacer. Eh, este es otro de los factores importantes, poder consolidar una estadística de las empresas MIPYMES en la contratación pública, lo cual se debería realizar por parte de todas las empresas que son estatales, empresas públicas que manejen recursos y que salgan a contratar sus necesidades por medio de procesos de compras públicas. Esta ley propende, como lo mencioné anteriormente, propende por la participación de la mujer cabeza de familia y las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. También establece la vinculación y el apoyo a las organizaciones, a las empresas que tengan dentro de su nómina a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, rom o gitanos. Y dentro de otros aspectos importantes es también el preferir las ofertas plurales que sean constituidos por micro, pequeñas empresas y o cooperativas o asociaciones mutuales. ¿Esto qué significa? Que también las asociaciones, cuando hablamos de asociaciones mutuales, voy a empezar de atrás hacia adelante del último ítem citado en esta diapositiva, es la consolidación o la unión de varias personas, comerciantes independientes que puedan desarrollar un fin o una actividad y estas participen en procesos de contratación, también van a ser tenidas en cuenta, al igual que las cooperativas o las uniones temporales o consorcios que sean conformados por micro o pequeñas empresas. Estos son
los ítems más importantes que yo quería compartir con todos ustedes del análisis realizado a la ley de emprendimiento. Si tienen ustedes alguna inquietud, alguna duda, estamos para abordarlas, sea por este medio o sea también vía correo electrónico. Otro de los puntos importantes para aquellos que no conocen o nunca han contemplado tener presente el tema de acceder a la contratación pública y buscar a las entidades públicas como clientes es el saber dónde puedo buscar estos procesos. El Estado colombiano tiene en la actualidad un portal que se llama Colombia Compra Eficiente, en el cual es el que está establecido aquí en esta slide, donde Colombia Compra Eficiente publica toda la contratación que adelantan las entidades públicas de todo el país, la cual se realiza bajo dos estándares, el SECOP 1 y el SECOP 2. El SECOP 1 es como se venía contratando, se ha hecho toda la contratación desde el año 93 a la fecha. Es un portal donde se publican, donde normalmente los que publican allí son las alcaldías en rango de clasificación de segunda hasta sexta categoría. De cara a poner un ejemplo, cuáles son estas alcaldías o los municipios y las entidades que estén en estos municipios, referimos a, pongo de ejemplo, aquellas que no son ciudades capitales. Ejemplo, Manizales, perdón, Neira, Anserma, Chinchiná, todas estas entidades, toda la contratación que adelanten las entidades públicas que están en estos municipios, se puede consultar por medio del SECOP 1. Y toda la contratación que está en el SECOP 2 es a la que están obligadas todas las organizaciones del orden nacional, departamental y algunas de carácter territorial, algunas, no todas. Esto es dependiendo de sus volúmenes de contratación, sus presupuestos de adquisición y funcionamiento, pero por medio de estos vínculos o links que cito aquí, ustedes pueden acceder a buscar los procesos de contratación que puedan ser fuentes de futuros clientes o de futuras ventas para todos ustedes. Algo importante a resaltar aquí, y yo creo que para muchos de ustedes es, los que no conocen el tema de contratación con el Estado, es cuáles son las compras que hace el Estado. El Estado compra todo o las entidades públicas, ¿qué es lo que compran? Compran todo lo que necesiten para su funcionamiento o actividad, lo tienen que adquirir por medio de el proceso por medio de Colombia Compra Eficiente. Dentro de ellos citamos servicios de aseo, vigilancia, papelería, servicios de diseño de software, páginas web, capacitaciones en general, todo lo que se les ocurra. Aquí me están llegando algunas preguntas. Una de las preguntas dice, ¿una MIPYME establece sucursales o subsidiarias en otros países? ¿Esto afectaría su calificación como MIPYME? No, no la afectaría porque como se establece allí, como se establece en el análisis de su creación o de su componente, lo que se va a verificar es sus ingresos. Por ende, el tema de que tenga sucursales o subsidiarias fuera del país no la afectará. ¿Los empleados de las sucursales sumarían como empleados de la empresa matriz? Sí, los empleados de las sucursales suman todos los empleados que tenga una empresa. Suman todos para verificar el componente de la organización. Otra consulta. Las empresas que quieran acceder a los proyectos de mínima cuantía bajo la ley de emprendimiento deben necesariamente estar registrados en el RUC. La respuesta es no. Uno de los requerimientos o establecimientos, requisitos para participar en una contratación de mínima cuantía es que en esta no se va a requerir el RUC. Es porque es un proceso ligero, es un proceso corto, es un proceso rápido que se publica básicamente en un día,
Se puede saber, es un proceso que se publica mínimo con un día en su portal, en el portal de Colombia Compra Eficiente, y los requisitos o factores de calificación es que se cumpla el factor técnico que se requiera para el servicio a contratar, servicio o bien a contratar, y segundo, el precio. Ese es el factor más predeterminante. Lo que cambia en la ley, lo que cambia la ley frente a las a los procesos de mínima cuantía es que trae a colación que se prefieran que los procesos que se vayan a abrir no sean requeridos abiertamente a cualquier persona, sino que sean preferiblemente requeridos a empresas MIPYME, pero no se requiere tener el RUC. Si lo requieren, se puede requerir que no se incluya. Eh, estas son las inquietudes que me han llegado hasta el momento. Me ha transmitido aquí la cámara. De cara a otros aspectos importantes que tiene la ley, podemos citar que esta ley de emprendimiento es basada básicamente en el análisis que ha hecho el gobierno nacional en el COMPES, que se estableció con el COMPES emitido en el 30 de noviembre del 2020, en el cual se nota un apoyo de todos los gremios, no solamente el Estado, el Congreso de la República desde la parte legislativa, sino también las organizaciones y el sector productivo participó en la creación de esta ley. Por ende esta ley es de gran apoyo para todas las empresas y organizaciones que puedan participar, que puedan acceder hoy en día a los procesos de compras públicas. Esto es un ítem muy importante que va a empezar a cambiar el tema de la contratación para aquellas entidades que efectivamente no se interesan por participar en estos procesos, dado que tienen una imagen de los procesos de que son no direccionados o de que están cerrados. No, aquí con esta ley de emprendimiento se está abriendo la puerta para que participe todo aquel comerciante que esté catalogado como pequeña, como micro, pequeña o mediana empresa, incluso cooperativas o asociaciones mutuales, para que puedan participar en procesos y adquirir la posibilidad de convertir al Estado en uno de sus clientes. Esa es la finalidad, de abrirle la puerta a todas estas organizaciones que no tienen en el radar al Estado para que lo tengan considerado como un socio atractivo, como un nicho de mercado atractivo en el cual pueden obtener ventas que de pronto no se tenían antes. Esta es esto es lo que les quería compartir. Si tienen alguna otra inquietud, estamos atentos a poderlas aclarar, a poder despejar las dudas que tengan. Por último, en esta presentación, igual los comparto mis datos. Cualquier cosa, con el mayor de los gustos, estamos para aclarar y despejar todas las inquietudes y consultas que requieran. Aquí hay una pregunta, ¿desde cuándo se pueda entrar a las contrataciones?
Desde ya lo pueden hacer en cualquier momento. Todas las contrataciones lo pueden revisar en el SECOP. Todas las contrataciones se pueden revisar en el SECOP. Yo les recomiendo en la práctica estar haciendo una consulta permanente, ¿sí? También les recomiendo de pronto buscar hay portales, pues esto implicaría incurrir en costos adicionales, portales que tienen la búsqueda y el aviso a quienes se afilien a ellos para que les remitan la información de los procesos que van saliendo día a día. Pues porque estamos hablando de que el Estado puede tener alrededor de estimaría yo, más de 1.500 entidades públicas y pues todas día a día están sacando sus procesos de contratación en Colombia con Proficiente. Entonces, podrían, digamos, buscar por allí, o también pueden hacerlo estando pendiente del SECOP, estar revisando el SECOP constantemente, permanentemente, diría yo, para mirar los procesos que salen de las entidades públicas. Estas plataformas son muy fáciles de manejar en el sentido en que les facilita la búsqueda por municipios, por departamentos, facilita la búsqueda por periodos, por rangos de periodos de tiempo, en los cuales ustedes, pongo un ejemplo, pueden buscar cualquier cosa que se vaya a contratar en el departamento de Caldas, entonces, donde hay un ítem que refiere en el SECOP 1, entidad contratante, uno digita primeramente el departamento Caldas, un guión y el nombre de la organización que quiera buscar y por allí puede ubicar los procesos de esa entidad específica o pueden dejarlo generalmente con rangos de fechas, decir procesos de contratación que se vayan a hacer que se hayan realizado entre el 1 de enero del 2021 y la fecha actual. Y allí los procesos que se hayan publicado por Colombia con Proficiente en ese determinado tiempo. Entonces, es una herramienta muy fácil, es una herramienta que pues tiene también su cuestión y hay que manipularla, cacharrearla, iba a decir yo, uso el término coloquial, hay que cacharrear, porque para conocer cualquier sistema hay que entrar y manipularlo. Entonces hay que usarlo constantemente para cada vez conocer mejor la herramienta. Los proponentes es obligatorio, no entiendo la pregunta. No entiendo, pero hay una pregunta. Hay una pregunta importante aquí. En los procesos de contratación de selección abreviada normalmente permiten figura de unión temporal y apenas se crea la unión temporal, sin embargo, limitan participación de empresas nuevas pidiendo 3 o más años de antigüedad. ¿Cómo podemos entonces contratar en estos procesos si se tiene Ruby la experiencia de los socios? Todos estos tipos de requisitos que establecen las entidades públicas, se puede solicitar su modificación, ¿sí? Las entidades obviamente tienen también una autonomía en el sentido de requerir una experiencia o de requerir los criterios de calificación o de participación. Sin embargo, yo sugiero que lo más importante que debe hacerse para controvertir este tipo de requisitos que en parte no son cumplibles por, por un grupo determinado de personas o organizaciones que vayan a participar, que se argumenten, se presenten los requerimientos de modificación de esos términos, digamos en este caso el tema de la experiencia o del tema de la antigüedad, que se presente un requerimiento, primero respetuoso y segundo motivado, en el cual le dé argumentos tanto técnicos como jurídicos a la persona que está manejando el proceso de contratación dentro de la entidad pública para que pueda considerar con ese aspecto poder hacer la modificación
de estos factores que establecen en el caso de la pregunta en concreto. Otra de las preguntas es qué portales hay o aplicación para facilitar la búsqueda de sectores o necesidades. Yo conozco uno que se llama contratacionestatal.com, lo he visto. En algunos momentos, en alguna época tuve un acceso a ellos, pagué una membresía por un término de un año y pues la verdad me fue muy bien. Hay otro que se llama contrataciones.com. También es un portal que facilita esta búsqueda de procesos. Sin embargo, insto a todos ustedes a que revisen el portal de Colombia Compra Eficiente, dado que allí también hay manuales, tienen manuales importantes y generan capacitación para el manejo de la herramienta, lo cual pues garantizaría para ustedes el no tener que incurrir en costos adicionales para la revisión de procesos. Es poder aprender a manejar las herramientas que tiene Colombia Compra Eficiente, que es una plataforma que hoy día es muy robusta y muy buena para que ustedes puedan utilizarla. Aquí hay una pregunta, ¿cómo me puedo defender si en caso tal gano un proceso de mínima cuantía en precio, pero me lo quitan por no tener RUB? En ese orden de ideas, si hablamos de un proceso de mínima cuantía, en el proceso de mínima cuantía no es necesario requerir el RUB, dado que la consolidación del mismo está dado en la ley 1150, en el cual uno de los factores es el no requerir este tipo de documentos. Y cuando lo requieran, la recomendación es argumentar que este no es un documento que se debe requerir en este tipo de modalidad de contratación. Otra pregunta es, ¿nos podría sugerir una lista de verificación de los elementos o documentos que se deben tener listos para preparar la empresa para contratar con el Estado? Sí, claro que sí. Una recomendación en este sentido, algo muy importante cuando uno va a hacer un proceso de contratación, cuando va a preparar una oferta, uno lo primero que debe hacer es chequear el pliego que se publica, llámese mínima cuantía, llámese licitación, llámese selección abreviada, llámese concurso de méritos. Uno debe chequear la lista que se establece de los requisitos que establece la ley, no, perdón, que establece la organización o la entidad pública que va a contratar, partiendo de los documentos jurídicos para verificar su cumplimiento y evitar que mañana una oferta sea descalificada por la no presentación de los mismos. Esto hablando en documentos de carácter habilitantes, como son la capacidad jurídica, dentro de ellos es importante siempre tener la Cámara de Comercio vigente, actualizada. Eh, si les exigen el RUB, tener el RUB vigente, si es para procesos donde la exigencia prima, como son la selección abreviada, la licitación pública y los concursos de méritos, tener su RUB vigente. En el RUB, recomiendo que siempre todo, cuando ustedes hagan la renovación del RUB, incluyan toda la experiencia de los contratos que hayan suscrito, la puedan reportar al RUB, a la Cámara de Comercio cuando vayan a renovar el RUB, con el ánimo de que esta experiencia quede allí consolidada y pueda ser verificada. El tema de los estados financieros, hacer una revisión muy exhaustiva de ellos, porque los indicadores siempre son exigibles en todos los procesos de contratación. También este es un factor importante. El tema del equipo de trabajo para aquellos que son consultores también es clave poderlo contemplar. Es importante que tengan esta información muy actualizada, la tengan, creen ustedes una base de datos donde puedan saber qué tienen en su equipo de trabajo. Un ejemplo, los que son ingenieros, tienen un ingeniero civil o un ingeniero electrónico, un ingeniero electrónico de sistemas, industrial, con qué experiencia tiene, pues para poder cumplir con esos factores que les exijan en los diferentes pliegos y que les sirva a ustedes también para requerir modificar los pliegos que sean favorables para la necesidad o para la conveniencia de su organización en el proceso a contratar. Listo, aquí hay otra pregunta, es para postularme en el SECOP, ¿solicitan proponentes en esto? No.
¿Cuál es el tiempo estimado entre la publicación de un proceso de mínima cuantía y la adjudicación? Puede desarrollarse promedio se puede desarrollar entre 3 días, 2, 3 a 4 días. En una semana puede salir un proceso de contratación. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Espero que este material esta charla haya sido de gran importancia para ustedes. Mis datos quedan allí y la Cámara de Comercio los compartirá. Muchas gracias a todos.